a Luis Espino, experto en análisis del discurso, para platicar de un hombre que ha causado distintas reacciones a nivel internacional. Se ha convertido en nuevo presidente francés, el señor Macron. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Luis. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias. Cuéntanos un poco sobre este primer discurso del presidente más joven de la Quinta República allá en Francia. Pues así es, Héctor Blanca, ha sido una elección que el mundo ha estado siguiendo con muchísima expectativa, y ahora que toma posesión dio un discurso muy breve, alrededor de 12 minutos, muy claro en un mensaje de esperanza, de unidad nacional, un mensaje muy centrista también en términos políticos, porque recordemos que Macron no pertenece al sistema tradicional de partidos de Francia. Se presentó como un candidato con un movimiento nuevo, el Movimiento En Marcha, que surge como una respuesta a la inconformidad de los ciudadanos franceses con los partidos establecidos, como tú dices, en la Quinta República. Es un discurso muy bien logrado, que en 11 minutos él realmente logra llevar a la audiencia de un diagnóstico de Francia, un diagnóstico muy emotivo de que el país está dividido, el país no siente que puede lograr grandes cosas por todas las divisiones políticas, religiosas, sociales, y a partir de los valores de la Francia liberal, libertad, igualdad, fraternidad, él dice Francia debe retomar su papel en el mundo, y así es como convoca él y como llama a la acción en este discurso. Luis, quiero preguntarte, el fenómeno de Emmanuel Macron pues llamó la atención en todo el mundo, aparte de que es muy joven, como tú lo dices, no es un candidato ahora presidente que venga de una escuela de cuadros, por decirlo de alguna forma, de algún partido político en Francia. En México tenemos a alguien que se asemeje a Emmanuel Macron, el nuevo presidente de Francia, por lo menos en el discurso o en la imagen. Sí, bueno, siempre hay esta tentación de comparar cuando surgen liderazgos atractivos en otros países. Urgen en México liderazgos éticos. Me parece que aquí la cuestión del debate público en estos momentos, el debate político, no atraviesa tanto por el tema del sistema de partidos como tal, sino por el tema de la corrupción, el tema de la falta de integridad, la degradación de la política, ¿no? En esa línea es, si tuviera que decirte qué requisitos debería tener un Emmanuel Macron mexicano, por principio tendría que tener mucha credibilidad para ofrecer una alternativa a los políticos de siempre o los políticos tradicionales. Y no basta con decirse independiente, o sea, hay que tener un récord, o en el caso de Macron, que no tenía récord político, para generar credibilidad en su mensaje. Este mismo discurso de Macron no le quedaría a cualquier político en otros países inclusive, ¿no? Ahora que mencionabas los antecedentes de Macron y revisando un poco su biografía, bueno, pues de entrada es hijo de médicos, estudió piano, fue millonario, se hizo millonario en una edad muy temprana, es un tipo muy joven, y se involucró en el mecanismo económico de su país, entendiendo la economía internacional, ganándose, por supuesto, la popularidad de un sector, entendiendo muy bien cómo funciona el entramado de un Estado, pero también la parte del carisma, en conjunto con la inteligencia, pues por supuesto que encantó a los franceses y a las francesas. Tiene una esposa que le lleva más de 20 años. Aparte, ¿no? Pero fíjate cómo son las campañas políticas y cómo es la comunicación política, que justamente hace de todas estas características virtudes y tiene un poquito que ofrecerle a todo el mundo. En su discurso inaugural, él lo mismo hace un guiño a los de la derecha, no extrema derecha, a la derecha, al centro derecha, diciendo vamos a recuperar el poder militar de Francia, vamos a mantener a Francia libre de la amenaza del terrorismo, y al mismo tiempo les dice a los de la izquierda, vamos a reforzar las redes de solidaridad, de apoyo a los que se han sentido excluidos por la globalización. La virtud de Macron es esa, que es se ubica en un centro ideológico en el que hay para todos. Él ofrece un poquito de cosas para todos, muy amplio, muy incluyente y muy creíble, porque como dices, lo mismo fue banquero que fue novelista. Su misma biografía habla de muchas facetas y hay un Macron para cada quien, ¿no? Ahora, si comparamos, a ver qué les parece. Yo encontré un personaje mexicano presidenciable que quizá a lo mejor pueda compararse un poquito en esa formación y esa capacidad. Ojo, no estoy
defendiendo o no estoy a favor de un partido político, pero haciendo las debidas comparaciones, se me ocurre que José Antonio Meade, actual secretario de Hacienda, pudiera, Varios ramos. que ha estado precisamente Fue secretario, fue secretario de Energía, de Hacienda también, ¿no? ya la segunda vez, Canciller, secretario de Desarrollo Social. de Desarrollo Social. Su formación ha sido muy interesante, como podríamos hacer ese tipo de comparativos, si es que nos vamos a la capacidad de gobierno, a la capacidad de distintas áreas de cómo se maneja un país, ¿no? Ahora, la parte también positiva de Meade es que pues, ha estado trabajando tanto en un gobierno de Acción Nacional, en este caso opositor al PRI, y ahora pues lo han contratado en distintas carteras, ¿no? A ver, ¿les parece bien? ¿Coincide? ¿Podría ser un Macron mexicano? Bueno, sí, en la medida en la que por edad y por esta trayectoria interesante que tiene como funcionario público, pero yo creo que ahí el arquetipo de Meade sí es muy de gobernante, o sea, ya está muy identificado con alguien que ha estado ejerciendo cargos de altísima responsabilidad. Macron fue ministro de Finanzas o de Hacienda, me parece que un año y medio, algo así, con Hollande, exactamente, y no carga con el estigma, digamos, o con de los funcionarios de gobierno político, de candidato de Hollande, ¿no? O sea, supo mantener su independencia, renunció incluso frente a un desacuerdo con un tema que él tuvo con el presidente. Y ese es el tipo de historia que va construyendo y dice, mira, yo sí fui gente del poder y estuve en un cargo público muy alto, pero como no soy del sistema al 100%, cuando hubo algo en lo que yo no estaba de acuerdo, me fui. No sé si el secretario Meade pudiera acreditar esa independencia de los gobiernos en los que sirvió. Luis, yo te quiero preguntar, hace unos momentos ya decía Héctor, parte de la biografía de este nuevo presidente francés, y en algunos momentos hacía mucho énfasis, por ejemplo, en que su esposa no iba a estar pues como delegada de las funciones de gobierno, sino iba a estar dentro del Eliseo gobernando junto con él. ¿Esto en imagen pública le ayudó a ganar la presidencia de Francia? El que tuviera cerca a su esposa, el que incluso su esposa pues fuera a los actos de campaña, cosa que no hacía pues la pareja de Le Pen. Bueno, sí, creo que en Francia ya nos llevan un buen trecho en cuanto al rol de igualdad de la mujer, ¿no? Y los temas políticos, la participación de la mujer sí tiene otra dimensión. Y creo que lo que más le ayudó para mí fue la publicidad que se le dio a la diferencia de edad. A mí, en términos de comunicación política y de cómo vas creando un personaje en las campañas, porque acuérdense que no votamos, ya no votamos por partidos, por ideologías o por plataformas. Yo me atrevo a decir que ni siquiera por personas, por personajes que se van construyendo, que van construyendo un discurso, una imagen, ¿no? Una biografía que van contando de acuerdo con la historia que quieren contar y los valores que ellos dicen defender. Y en este caso creo que la historia de Macron y su esposa es de gente que rompe los moldes, rompe los estereotipos, rompe lo que todos consideran normal, entre comillas, y le ayuda justamente esta imagen romántica, me atrevo, esa es la palabra, a venderse como alguien que rompe lo establecido. Es una especie de rebelde, ¿no? Bueno, pues en México se busca un Macron, a lo mejor puede ser Ríos Peter, que vamos a platicar con él en unos minutos, ya nos dirá, pero lo que es un hecho es que se requiere de ese personaje porque es un fenómeno de lo que está buscando la gente a nivel internacional, ¿no? Esperanza. Entonces, lo que vende es esperanza. Y dicen futuro. Que el mundo respiró cuando pues en las urnas aquel domingo ganó Emmanuel Macron y no Marine Le Pen, que era como un poco más afín a lo que está sucediendo en estos momentos con el presidente estadounidense Donald Trump. Sí, la libraron por poquito. La libraron. Sí. Muy bien. Bueno, pues además de la esperanza, porque otros candidatos han ofrecido eso, en el caso, por ejemplo, de Fox, pero ya es otro tipo de discusión, ¿no? En donde la gente deposita precisamente esa esperanza, porque transmite, porque es aparentemente es un buen líder, pero al momento, a la hora de gobernar, pues ahí están los resultados. Es que ahí es lo que decías, la construcción de la campaña, la construcción del personaje, no solo es el personaje pues con sus cualidades, sino también exaltar otros temas que le ponen en la campaña que muchas veces pues no sirven para gobernar. Sí, bueno, es un tema bien complicado. Muy bien. Va para mucho. Luis Espino, muchas gracias. No, al contrario, un gusto. Claro que sí. Gracias.